Hello friends, we started a new podcast. We will talk about the inclusion and non-discrimination of indigenous languages. It is a subject that did not take very much in spite of being very important. As we can know, Mexico, our beautiful watermelon, is recording worldwide for being multicultural because thanks to our indigenous cultures, we have such beautiful tradition and customs that distinguish Mexican. It is important to preserve them. Today we are accompanied by my companions Naomi, Areli, Jasmine, and my fathers Mauricio and Martin. I am Karen and we are starting our transmission. Hola amigos y amigas, empezamos un nuevo podcast. Hablaremos acerca de la inclusión y la no discriminación de las lenguas indígenas. Es un tema al que no se le da mucha importancia, a pesar de ser muy importante, ya que como sabemos, México, nuestra hermosa patria, es reconocida a nivel mundial por ser multicultural, ya que gracias a nuestras culturas indígenas tenemos tantas hermosas tradiciones y costumbres que nos distinguen como mexicanos. Es importante preservarlas. Hoy nos acompañan mis compañeras Naomi, Areli, Jasmine y Karen y mi compañero Mauricio. Soy Martín y comenzamos nuestra transmisión. ¿Sabías que en México se habla alrededor de 287 idiomas en el país más poblado, así como el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo? Bien, para empezar debemos saber qué es incluir y excluir. La inclusión es cuando una persona forma parte de un conjunto o colectivo. La exclusión es cuando una persona es sacada de algún grupo de personas. Mayormente hablaremos de cómo es que la sociedad en general se ha encargado de excluir las lenguas indígenas de nuestra forma de vida cotidiana. En México, como ya sabemos, antes de la colonización española, las lenguas predominantes en México eran el náhuatl, el maya, el otomí, el mixteco y el purépecha. Muchas lenguas indígenas se perdieron antes de que pudieran ser registradas o estudiadas sistemáticamente, pues sus hablantes fueron rápidamente asimilados o bien se extinguieron físicamente. Para entender mejor el por qué incluir a las lenguas indígenas en la sociedad, es necesario comprender el legado cultural que nos han dejado los pueblos indígenas, tales como el Día de Todos Santos. La celebración de Todos los Santos y fieles difuntos se han mezclado con la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas festejan desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicanos o mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano. ¿Sabías que las lenguas con mayor riesgo a desaparecer en México son Paypay, Caligua, Kumiar y Tarahumara? La razón es generalmente el tener que dejar su lengua materna, es la discriminación. México es uno de los países con la mayor riqueza cultural y lingüística del mundo, al contar con 68 lenguas originarias y 364 variantes lingüísticas. Sin embargo, el 70% está en riesgo de desaparecer por la discriminación que enfrentan sus habitantes. La encuesta realizada el 9 de agosto del 2018 revela que el 40.3% de las personas indígenas declaran haber experimentado al menos una situación de discriminación, como rechazo o exclusión de actividades sociales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, indicó que la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas continúa. Estos son algunos de los datos actuales más revelantes acerca de la discriminación que sufren los pueblos indígenas. Manuelito estaba vendiendo dulces en Tabasco cuando un inspector municipal lo humilló hasta arrancarle las lágrimas. A Angelina la golpearon brutalmente y le causaron lesiones en el rostro, en una escuela de Tepito. Irma tuvo que dar a luz en el patio de un hospital de Oaxaca, por falta de atención médica, y Alberto pasó 13 años encarcelado injustamente en Chiapas. Los 4 tienen algo en común, son indígenas. ¿Sabías que las lenguas indígenas con mayor número de hablantes en México son náhuatl, maya, mixteco, celtal, zapoteco, tzotzil, otomí, totonaca, mazateco y chol?
Las comunidades indígenas no cuentan con todos los servicios básicos, como la falta de educación, además de tener que enfrentar el despojo de sus tierras y por ello tener que mudarse a las grandes ciudades. Para poder sostener a sus familias deben de enfrentar la discriminación y lucha constante por preservar su estilo de vida, lengua, costumbres y tradiciones. Sin embargo, se estima que de 50 a 100 años las lenguas indígenas y sus culturas desaparecerán. Son datos muy preocupantes, puesto somos humanos y es aberrante el hecho de que nuestra misma cultura, aquella que nos dio todo lo bello y hermoso que preserva el país, tenga que desaparecer para encajar en una sociedad. Y claro, debería ser lo contrario, nosotros debemos aceptar a nuestras culturas. Debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta forma de violencia hacia nuestro alrededor o que no sea igual que nosotros, respetarnos mutuamente. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la Universidad de Sonora son universidades donde se fomenta la investigación de lenguas indígenas, pero en comparación con la gran cantidad de lenguas y variantes dialectales, el número de estudiantes es insuficiente, ya que solo 10 se dedican a estudiar este tema. ¿Sabías que cada comunidad habla su propia variante? Se pueden hacer 4 agrupaciones y considerarlas como independientes. Las personas que hablan una lengua diferente a la nuestra sufren diariamente discriminación constante, inclusive de actividades sociales. Es por ello que debemos saber cómo es su estilo de vida, sus costumbres, sus tradiciones, antes de guiarnos por estereotipos impuestos por la sociedad moderna. Es necesario el respeto mutuo hacia las culturas, como ya lo han dicho antes. Los pueblos indígenas no se merecen ser tratados de esa manera. Por ser quien son, no deben dejar su cultura por tratar de encajar en un lugar en donde no los van a respetar ni valorar. Nosotros como sociedad los discriminamos porque sus lenguas no son muy conocidas y mayormente el idioma que se habla en México es castellano. Una de nuestras propuestas son reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas. 2. Participar en la fomentación de prevención de las lenguas indígenas. 3. La creación de una unidad de apoyo técnico para conservar sus tierras. 4. La inclusión de los pueblos indígenas en actividades sociales, políticas y económicas. 5. Garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. 6. Protección de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, ya que muchas veces es un factor por el que tienen que dejar sus tierras y por ello enfrentarse a discriminación y dejar su lengua materna. Eso fue todo por nuestra parte. Esperamos que entendamos el hecho de que México está perdiendo su cultura gracias a la discriminación y exclusión de nuestros propios hermanos. Es importante que nosotros como seres humanos comprendamos que debemos incluir a nuestra propia gente. Esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar nuestro programa Cultura de México. Hasta la próxima transmisión. Hasta luego. Hello friends, we start a new podcast. We will talk about the inclusion and non-discrimination of indigenous languages. It is a subject that is not taken very much in spite of being very important, as we can know Mexico, our beautiful worldmelon, is recording worldwide for being multicultural because, thanks to our indigenous cultures, we have such